optimismo en cuanto al efecto arrastre y la creación de empleo verde por parte de estos proyectos de reutilización en los que estamos apostando durante toda la jornada. Y bueno, finalizada esta presentación, entramos en el tiempo de mesa redonda, para la cual invitaría al resto de ponentes, a Carmen, a Lledó también, y daremos inicio a una nueva sesión que, al igual que hemos hecho esta mañana, pues destinaremos a sus intervenciones, a sus preguntas, a sus comentarios relativos a todo lo que se ha presentado esta tarde, y también, bueno, por supuesto, si hubiera quedado alguna cuestión esta mañana también será bienvenida. Me gustaría hacer hincapié, tal y como figura en el programa, al coste de no afrontar los retos que hemos planteado durante toda esta jornada, retos relativos a la eficiencia en la gestión del agua, a la sostenibilidad de esa gestión del agua. Si no hacemos nada en esta materia, bien porque no podemos, bien porque no es posible o no nos apetece o andamos despistados o por el motivo que sea, si no actuamos, si no afrontamos estos retos, ¿qué ocurre? Desde luego, la palabra nada no es respuesta. O sea, sí que hay consecuencias de la no actuación, y precisamente las consecuencias no son muy positivas, pero es importante ser conscientes de ese daño que estamos haciendo, que se está haciendo a la sociedad, al conjunto de sectores productivos, por la no apuesta por la sostenibilidad, por la no actuación en materia de sostenibilidad en la gestión del agua. Por tanto, damos inicio a esta sesión, a esta mesa redonda en mesa rectangular, en la cual pues esperamos de vuestras preguntas, aportaciones, inquietudes, no solo de lo que se ha presentado esta tarde, sino, bueno, también alguna de las presentaciones que se ha hecho esta mañana. Por tanto, cuando queráis. Hola, bueno, soy Joaquín Martín y... Sí que va. ¿Me oís? Perfecto. Sí, perfectamente. Quería preguntar al último ponente, por desgracia no he podido asistir a la anterior ponencia, respecto al proyecto que has explicado, que me ha parecido súper interesante. Yo entiendo que debe estar prevista su replicabilidad. Claro, las condiciones de La Vallesa son muy particulares, ¿no? Y entonces no sé si dentro del proyecto habéis estudiado, ¿no?, las posibilidades de replicar en otros territorios, en otras zonas, el sistema, y en ese caso si seguiría siendo rentable, ¿no? Imagino que habrá que hacer estudios de caso, pero no sé si lo tenéis ya estudiado. Efectivamente, o sea, es muy interesante el proyecto porque realmente consigues dibujar un marco metodológico, y evidentemente ahí tienes muchísima razón, es que cada zona requiere un estudio singular. Hay zonas con muchísima más riqueza, en las que quizás merece la pena más invertir, y zonas donde hay menos riqueza. El dinero es algo que no sobra, entonces es evidente que cuando comparas distintas zonas tienes que priorizar, y priorizas a partir de, digamos, el beneficio económico que estás consiguiendo implementando este sistema, el Guardian. No sé si te he respuesto. Sí, me
Me gustaría añadir que justamente en este proyecto también hemos calculado el coste de no actuar. Es decir, si no hacemos nada en materia de prevención de incendios, que, bueno, perfectamente factible, ¿qué pasaría si por desgracia pues se produce un incendio en la zona que hemos querido proteger? Entonces, hemos estimado las consecuencias, los costes, a nivel de la sociedad, a nivel ambiental, a nivel del entorno, derivados de un incendio. Hemos comparado los costes de ese incendio con los costes derivados de la implementación de este sistema. Y a partir de ahí, pues esto nos ayuda a tomar una decisión. Es decir, esto vale la pena apostar por este sistema, que encima es una muestra de economía circular, porque se alimenta, como antes decía Vicent, por agua de la depuradora, en este caso de la depuradora Camp de Túria 2, y que reduce de manera considerable los riesgos de que se produzca, en este caso, un accidente, un hecho que nadie desea, que es un incendio. Hemos comparado el coste de actuar con el coste de no actuar. Y a partir de ahí, además, hemos construido por extensión un protocolo, una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, donde, como bien apuntas, cada caso será distinto, aunque la problemática y lo que queremos resolver es lo mismo. Y la existencia de la depuradora, que es quien ofrece agua, pues eso lo tendremos. Vale, perfecto. Estudiemos esa casuística, estudiemos el coste de implementar este sistema con el coste de no hacerlo, o mejor dicho, el coste de las consecuencias derivadas de no hacerlo. Y a partir de ahí, tomemos la decisión que sea, en esa línea. Bueno, más cuestiones, más comentarios sobre esta temática que puede dar mucho de sí en este sentido y sobre todo, bueno, pues para avanzar, ¿no? Para potenciar los análisis, los estudios que nos ayuden a esa sostenibilidad de la que venimos hablando durante toda la jornada. Yo quería hacer una pequeña pregunta. ¿Cómo podemos trabajar juntos para estudiar el coste de no actuar en municipios pequeños, cuando normalmente no actuar es bastante más fácil que actuar? ¿Cómo podemos hacer? Pues mañana mismo, o sea, ahí no hay ningún problema, pero sí que es verdad que, como siempre, hay que comparar. Yo creo que el cálculo del coste de no hacer nada, al final, para Europa es un argumento de venta. Ahora bien, entiendo perfectamente que a nivel social cueste esa aceptación. No todos pueden compartir digamos, esa cuantificación económica. Pero a mí no me cabe duda de que si Europa está apostando por este tipo de proyecto y está apostando por el cálculo del coste de la no acción, estoy convencido que muchísimos más proyectos irán por ese camino. Y ya te digo, correo electrónico y mañana hablamos. Como participante también en este proyecto, me gustaría añadir el coste de no actuar como protocolo de actuación. Es decir, si mañana mismo, como dice Vicent, se estudia una zona del término de Aras de los Olmos que perfectamente se pudiese proteger a través de este proyecto, con los criterios de este proyecto, con unas torres, con la conexión al agua de la depuradora, etcétera, etcétera. Vale, con estas torres podríamos proteger o reducir enormemente los riesgos de incendio en esta zona. Vale, perfecto. Esto podemos estudiar el coste, o sea, esto podemos saber lo que cuesta, etcétera. Vale, perfecto. Para esa misma zona, si no hacemos nada,
Pues si no haces nada, el riesgo de incendio. ¿Qué pasaría si, por desgracia, ocurriese un incendio? Entonces, consecuencias ambientales, consecuencias, incluso riesgos, caso de acceso a zona urbana, que se quemasen propiedades, que se quemase pues alguna granja. Eso, como decía Lledó esta mañana en cuanto a los beneficios sociales y métodos de cálculo, eso lo hemos cuantificado en euros. Lo hemos cuantificado en euros, esas consecuencias negativas derivadas de no hacer nada. Y lo que hacemos en este proyecto es comparar justamente esa valoración de qué pasaría si, por desgracia, por falta de protección, etcétera, etcétera, tuviésemos un incendio en esa zona. Lo comparamos con el coste de la protección de esa zona y de reducir casi al 100% los riesgos de que ahí ocurriese un incendio. Tú comparas y decides, e incluso como decía Joaquín, la replicabilidad te permite unos criterios, un protocolo, una herramienta para estudiar la situación donde tú quieras, o sea, en el ámbito que tú quieras, y hacer los números. Nadie te garantiza que en todas las áreas te vaya a salir algo que apueste por ese proyecto. Puede haber áreas que decir, bueno, es que aquí el riesgo que tendría esto, no, el coste o el daño, el valor del daño sería mínimo y el coste de reducir el riesgo sería altísimo. Aquí no tiene sentido. Pero en la inmensa mayoría de áreas, especialmente áreas claves, áreas con alto valor, áreas donde si se produjese un incendio los efectos serían duros e importantes, sí que el consejo es la apuesta por ello y por tanto la replicabilidad efectiva. De hecho, como comentaba hace un momento Vicent, la apuesta de Europa es el darnos el primer empujón en materia de inversión. Es decir, el primer golpe de inversión, ¿cuál es? Pues mira, el tema de las torres, el tema de la canalización, vale, yo sé que tú eso afrontarlo, hombre, podríamos hacer números, jugar con tarifas, jugar con tal, pero sé que eso es costoso. Entonces, Europa te ayuda con esto. Después, tú tienes que demostrar que esto es sostenible. O sea, Europa no te va a dar dinero todos los años para mantener este sistema en vigor. O sea, la apuesta de este proyecto piloto, es, primero, demuéstrame que esto es viable. Demuéstrame que, comparado con no actuar, es clarísimamente aconsejable, clarísimamente recomendable. Y después, demuéstrame que esto es sostenible en el tiempo y que el mantenimiento de las torres, el funcionamiento, todo esto está cubierto por los ayuntamientos afectados, por los ciudadanos afectados. O sea, tú has desarrollado un mecanismo que te garantiza la permanencia de ese proyecto. O sea, esto funciona así. O sea, bueno, todos lo sabéis, Europa te puede dar el primer empujón, después tienes que demostrar tú la sostenibilidad y el mantenimiento. Buenas tardes. Supongo que seréis conocedores que ayer tarde se produjeron en Aras 3 incendios. No sé si eso se encarga alguien de cuantificar lo que estabas diciendo. La no intervención, es decir, no hacemos nada para prevenir, ¿cuánto costaría? Bueno, se puede calcular fácil. Mira a ver lo que cuestan 3 o 4 helicópteros, un hidroavión, 2 camiones de bomberos, la Guardia Civil. Ayer hubo un dispositivo bastante bueno, creo que funcionó bien. No sé si eso se va a cuantificar o no se va a cuantificar, pero puestos a tener datos, pues los podéis tener de primera mano y recientes. Eso es una. Otra es el tema de, bueno, pues de todas esas infraestructuras que hay de depósitos antiincendios que estén relativamente bien colocados para poder atender en cualquier punto una emergencia. Creo que ayer, afortunadamente, donde estaba, tenían los depósitos bastante cerca. Yo los conozco, los depósitos donde están, y los vi ir y venir a los helicópteros en cuestión de 3-4 minutos y bueno, pues el resultado creo que fue bueno. Yo no soy quien para evaluar, pero
dispuestos a solicitar la permanencia de determinadas brigadas en los pueblos donde tenemos un monte bastante extenso y con un elevado nivel de riesgo, porque bueno, pues ayer fueron los rayos, pero otros días puede ser una imprudencia de alguien haciéndose una paella, otros días pues un tractor que tira chispas por el tubo de escape y en fin, riesgos hay muchos, y creo que eso habría que de alguna manera tenerlo bien claro cuando restringen las brigadas de intervención rápida en las zonas de interior, porque consideran que el riesgo es pequeño. Pues a lo mejor el riesgo o el coste de no atender a eso puede ser muchísimo más elevado. Me gustaría, pues eso, en esa línea, que cuantos más datos se puedan aportar a quien corresponda, se tomen los datos, y en lugar de decir en general que se cuantifique, no, cuantificado, esto vale tanto, y mantener a esta gente acostado cuánto, sin tener en cuenta pues todas las demás consecuencias. Lo digo para barrer un poco para casa, y a la hora de defender que aquí hayan determinadas personas que se encarguen. No tiene mucho que ver con el agua, pero sí, a ver, si no hubieran estado esos depósitos del agua, yo no sé cómo lo hubieran apagado. Yo quería comentar un detalle. Me llama mucho la atención con respecto al tema de los incendios, ese concepto que tenemos más reactivo que preventivo. Y ese concepto de reactivo es: voy a esperar a ver qué pasa y con suerte lo controlaré. Y la suerte depende del tiempo que tarden las brigadas, de la disponibilidad de las brigadas, de los aviones. Esta vez ha habido suerte, sí, pero es suerte. Quiero decir que quizás tendríamos que empezar un poco a intentar implementar una política más preventiva, como mínimo limpieza de montes, porque al final ahí se está acumulando un combustible que el día que, pues eso, un conato, un rayo, lo que sea, va a arder, pero vamos, a una velocidad brutal. Y yo creo que habría que cambiar un poquito, empezar a cambiar un poco el concepto, pero ya no solamente en este área, ¿no? El concepto de pasar de lo reactivo a lo preventivo, porque al final, a la larga, me va a salir más barato. Sí, bueno, a mí me gustaría añadir el que este concepto de prevención que acaba de comentar Vicent es aplicable también a no solo incendios, sino sequía, por ejemplo, inundaciones. ¿Hay que invertir en prevenir sequías o cuando venga ya veremos? La apuesta por la reutilización, la apuesta por poder usar el agua de las depuradoras es una garantía de suficiencia de agua en tiempos de sequía. Por tanto, realmente el coste de la reutilización es como si pagaras una prima de un seguro. O sea, yo pago una prima por si acaso pasa algo. Si no pasa, oye, bienvenido. Pero si pasa, esto está cubierto. Si tú te garantizas el uso del agua de la depuradora, que obviamente nunca falla, porque es señal que estamos consumiendo, la depuradora la limpia y tú la puedes volver a usar, la apuesta por eso es una garantía, una seguridad en disponibilidad del agua. ¿Cuál es el coste de no haber prevenido sequías? Pues tenemos muchos ejemplos. En Barcelona tuvieron que construir de urgencia la desaladora más grande de Europa. Porque necesitábamos agua sí o sí. Y entonces, bueno, desaladora. Claro, ¿qué pasó después? Cuando empezó a llover y la cosa se normalizó, pues tenemos una desaladora que la pobre, pues, en fin, se aburre, ¿no? O sea, no hace falta su tarea. Eso es coste de falta de prevención. No he prevenido, me ha venido la sequía, necesito agua, fabricar agua como sea, y he tenido que construir una desaladora que me ha costado un montón. Es lo mismo. Por tanto, tú quieres evitar riesgos, quieres paliar riesgos y que no ocurra lo que estamos hablando, tanto en incendios como en sequía e incluso en inundaciones. ¿Hay que invertir en materia de inundaciones? Vale. ¿Qué pasaría si por desgracia ocurre una inundación en un determinado territorio? Valórame los efectos, valórame las consecuencias, compáralo con el coste de las medidas que te evitarían esas posibles inundaciones y tú mismo actúa.
ese es un poco el mecanismo. Por supuesto, si el Ayuntamiento de Aras nos lo pide o nos lo encarga, calcularemos los efectos derivados del conato de incendio que se produjo y lo compararemos con la prevención, lógicamente, porque justamente las técnicas y las metodologías que estamos aplicando nos lo permiten. Hola, hola. Perdonad que es que creo que no tiene que ver con la jornada de hoy, pero al hablar el de prevención me he acordado de que el año pasado, precisamente en estas mismas jornadas, se habló, y aquí en el pueblo tiene una valoración importante por parte de la mayor parte de la ciudadanía, de la reintroducción de la cabra. Simplemente para que toméis nota de que realmente se valoró como positivo que la cabra es un elemento que sería muy adecuado para... No tiene que ver con el tema, pero simplemente hacer el comentario. Gracias. Podemos apuntar solo nuestro acuerdo, obviamente. Es una solución sostenible para eliminar masa forestal y eliminar combustible de los montes, en principio. Bueno, ninguna... Bueno, a mí sí que, aprovechando la coyuntura y de que tengo a Carmen cerca, pues me gustaría hacerte una pregunta, Carmen. Así sobre la marcha, por cercanía, ¿no? Bueno, nos has presentado los sistemas naturales de depuración, con las ventajas que ello implica, y donde, bueno, pues el único requerimiento sería disponer, obviamente, de un cierto terreno, ¿no? De una cierta... con lo cual, bueno, pues en áreas especialmente sin problemas de terreno, áreas más rurales, poco pobladas, sería un diseño de un sistema totalmente bienvenido. En tu opinión, ¿qué se podría hacer para promover estos sistemas en las áreas rurales? ¿O el hecho de que no estén tan implementados, como tú has comentado, es más por inmovilismo, por comodidad, por... ¿Qué propondrías para la implementación, la promoción de estos sistemas en áreas rurales donde perfectamente serían de tremenda utilidad? Bueno, pues como ya he comentado antes, no sé si, no, este no funciona, ¿no? ¿O sí? Pero bueno, ¿me oís? Cambiamos uno por otro, ¿no? Cuesta convencer a la administración encargada de construir y mantener las depuradoras, que en este caso es la entidad pública de saneamiento de aguas residuales, que depende de la Dirección General del Agua, de que apueste por estos sistemas. El ejemplo que os he comentado hoy, el municipio de Carrícola, a ellos se les ofreció una depuradora de biodiscos y dijeron que no la querían, que ellos eso no lo podían mantener y que, bueno, pues que ellos querían controlar su depuradora. Y bueno, pues la cosa se quedó en que no tenían depuradora, y poco a poco fueron consiguiendo ayudas de unos fondos y de otros, y consiguieron ellos construirse su propia depuradora. Actualmente la gestionan y la mantienen con ayuda de la EPSAR, eso sí, pero bueno, pues ellos fueron capaces de impulsar el modelo de depuradora que ellos querían. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues creo que jornadas como la de hoy es sin duda de gran ayuda. Y bueno, pues dar a conocer los sistemas y que luego los municipios, que son los últimos responsables, como bien has comentado esta mañana, pero que, bueno, pues en algunos casos tienen la ayuda de la EPSAR, pues que ellos sean capaces de decidir por sí mismos lo que quieren, el modelo tanto de depuración como de urbanización que quieren, y apostar por eso.
Y si ven que y si la administración ve que hay una aceptación y que la gente quiere este tipo de sistemas, pues posiblemente impulsemos entre todos un cambio para que sean una realidad. Sobre todo por la sostenibilidad de los mismos, porque bueno, pues la mejor energía es la que no se consume. Entonces ya puedes poner placas fotovoltaicas que, bueno, sí, te van a suministrar energía solar, pero las propias placas también tienen una huella de carbono y hay que comprarlas y luego se terminarán convirtiendo en un residuo. Entonces, si podemos optar por sistemas que no consuman energía, mejor que mejor. Pues Perfecto, gracias. Es que un poco, Carmen, es como trasladar un problema al futuro. Quiero decir, estamos acostumbrados a unos sistemas de depuración que consumen mucha energía, parecido a lo que está ocurriendo con el agua. Hasta que no nos vemos el problema en la cara, hasta que la energía no supondrá un problema, a lo mejor no se apuesta por este tipo de sistemas, más que nada porque no estamos acostumbrados. Pero es un sistema que es sostenible, que no consume energía, entonces ¿por qué optar por otros que realmente consumen energía? Al fin y al cabo estamos como trasladando el problema a un futuro. Sí. Era un poco en esa línea, que cosas que no estamos haciendo ahora, lo único que hacemos es trasladar el problema al futuro, por lo tanto es necesario tomar acciones, y cuanto antes lo hagamos, mejor, menos costes tendremos en un futuro. Bueno, la idea no era que hablásemos solo los miembros de la mesa, ¿eh? O sea, la idea obviamente era recoger las preguntas vuestras. De desagüe, de recogida de aguas de manantial o fluviales, pues desarrollan, como en todas las aguas estancadas que circulan y de alguna manera les da el sol, esa alga amarilla verdosa. Y aquí he visto que han ido limpiando y sacando esa alga amarilla verdosa. Yo también sé que hay un alga que es muy especial y no creo que es esa, que se llama la espirulina, y que esa espirulina, pues recirculándola en el agua y nutriéndola, produce sustancias enormemente nutritivas, cargadas de vitaminas y minerales. Y yo le pregunto a la experta si se sabe si esas algas amarillas verdosas que crecen en esas aguas que circulan, que no están estancadas o a veces están estancadas en abrevadores, en lugares y recintos donde circula el agua y el sol, produce algún beneficio, algún biofilm bacteriano biológico de depuración o de desarrollo bacteriano que pueda servir para la agricultura, o todo lo contrario, o realmente son algas con cianobacterias que producen putrefacción, que producen de alguna manera un efecto nocivo. Supongo que te refieres a un poco también a las algas que he mostrado yo que se veían en esa superficie. De esas sí que se sabe que tienen propiedades resistentes muy, muy elevadas para, pues por ejemplo, fabricar, o sea, para darles un uso productivo para fabricación de, pues desde telas hasta otro tipo de materiales. Y todo, como toda vegetación, si se retira, o sea, si es fácilmente... El problema a veces cuando hay eutrofización es que las algas que son muy microscópicas, esas no es fácil retirarlas para producir, por ejemplo, abono, como tú comentabas. Pero estas que son así más filamentosas, si se pueden recoger
y compostarlas, como se compostan los restos de poda de, bueno, pues de los jardines o de cualquier cosa, sí que se pueden convertir perfectamente en abono. Y porque no sé si preguntabas algo más. ¿Te he respondido? ¿No? Si se sabe si ese efecto sí. de algas, que es tan natural y tan evidente en todos los estanques y siempre que da sol, pues desarrollan algún microfilm biológico bacteriano que favorece o no favorece a la utilización de la... Sí, cuando hay, bueno, todo ese crecimiento es derivado de las sustancias que contiene el agua, entonces ellas están contribuyendo a depurarla. El problema es que si no las retiramos, pues están dentro del agua y terminan descomponiéndose también y ejerciendo demanda de oxígeno y putrefacción, etcétera. Entonces, sí, lo importante es poder retirarlas después. De hecho, parte de los elementos que se están integrando en las depuradoras actuales, en las grandes depuradoras, y que lo llamaban como biofactorías, son reactores de algas. Que, bueno, pues la ventaja que tienen las algas es que ellas mismas aportan también oxígeno, porque son organismos fotosintéticos que mientras están haciendo la fotosíntesis están liberando oxígeno al medio y oxigenando el agua. El problema se produce en las horas que no hay luz, y por lo tanto esas algas ya dejan de fotosintetizar y empiezan a respirar y a descomponerse, y entonces lo que hacen es consumir oxígeno. Entonces, en un equilibrio pueden ser buenas, pero en la medida en la que se pueda hay que retirarlas, porque si no terminan aportando materia orgánica al agua que esté, bueno, pues se produce sobre todo cuando está estancada. Cuando está mucho tiempo el agua allí es cuando las algas tienen oportunidad de crecer. Mi pregunta también es para Carmen. Yo, cuando he visto las imágenes, me he imaginado una superficie de, no sé, unas pocas hectáreas, 10, 12, 15 hectáreas, donde vive una familia. ¿Sería viable para una familia para poder depurar, por ejemplo, las aguas fecales de un lugar donde no hay alcantarillados, ¿no?, en medio de una montaña, por ejemplo, que viva una familia? ¿Sería viable, sostenible y se podría tratar con la propia familia, una persona que se ocupe de gestionarlo? Sí, esa es la aplicación idónea, digamos. Lo que se produce en el hogar, depurarlo en el mismo sitio y te evitas conducciones de aguas residuales, lo depuras e incluso lo puedes reutilizar. Pues con apenas, dependiendo de las personas que seáis, pero bueno, pues a una razón de 3 metros cuadrados, 4 metros cuadrados por persona, lo tendríais solucionado. Incluso se podría disminuir dependiendo del sistema, pero el sistema más básico y más sencillo, unos 4 metros cuadrados. También existen aplicaciones en distintos tipos de aguas residuales industriales, como nos han comentado que aquí hay varias granjas grandes. Existen algunas experiencias para el tratamiento de purines, pero nosotros en particular no lo hemos probado nunca, pero sabemos que se pueden utilizar también. Y los purines son difíciles, ¿eh? Sí, pero bueno, las experiencias existentes, el problema es que a lo mejor los datos que te presentan, a los que podemos acceder, pues son de un periodo determinado y no sabes qué pasa después, el más allá. Pero se puede llegar a dejar un agua que sea apta para reutilizar en otros usos muy particulares, pero se podría llegar incluso a combatir, ¿eh? Más. Bueno, una. ¿No? Bueno.
parece ser que esta sociedad ha declarado la guerra a la naturaleza por diferentes vectores de las conductas sociales para satisfacer las necesidades y, de alguna manera, por conductas de ambición y despilfarro, se han sometido a los ciclos de la naturaleza a un estrés y se han roto. Quizá queremos ganarle la partida por medio del desarrollo tecnológico para ir de alguna forma alargando, estirando las posibilidades de la subsistencia y de las necesidades del ser humano. Hay un experto en la Universidad de Valencia que habla del clima mediterráneo, ahora no recuerdo el nombre de este profesor, que explica cómo en los ciclos de verano se produce en el clima mediterráneo un ciclo de tormentas que antaño estaban instalados y que el choque térmico producía de los calores de la meseta junto con los vientos húmedos que subían del Mediterráneo, el choque térmico que producía las tormentas. Y estas tormentas, de una forma periódica, descargaban cada 8 o 10 días millones de toneladas de agua que venían de acá, Teruel, Valencia, hasta llegar hasta la costa. ¿Nos tenemos que olvidar del clima mediterráneo? El cambio climático ha determinado que incluso esas inversiones y esos planes y esos objetivos que ese profesor marcaba, que tienen su prevención, su coste económico, restaurar el clima mediterráneo, todo esto lo damos por perdido. Bueno, imagino que te refieres al profesor Millán Villán. Bueno, yo no utilizaría el término perdido, utilizaría el término adaptación al cambio climático. Y adaptación significa el decir, bueno, efectivamente el clima está cambiando, lo decíamos esta mañana, cada vez estamos asistiendo a situaciones climáticas más extremas, y extremas tanto en temperatura, extremas tanto en lluvias, o sea, menos globalmente, pero más concentradas y por tanto con riesgo de daños. Ahí están las inundaciones. Bueno, eso está ahí, eso está ahí. Cambiarlo eso o dar por perdido lo que teníamos antes, bueno, se puede utilizar la terminología que queramos, pero no tenemos capacidad para eso, cambiarlo, es decir, devuélvame la moviola, tal cual. Por tanto, nos queda la adaptación, y la adaptación viene por paliar o reducir los riesgos a los que hablábamos antes, la prevención de que esas situaciones ocurran. Y en lo que sería la influencia del cambio climático en materia hídrica, que es lo que directamente nos afecta, estamos hablando en esta jornada, ahí entraría en juego esa garantía, esa autosuficiencia de disponibilidad de recursos hídricos, y ahí entraría la reutilización. Ahí entraría a decir, ¿tú te acuerdas que tienes una planta que está limpiando el agua que tú has ensuciado y que hasta ahora no le has hecho ni caso? De hecho, buena parte del efluente pues va al mar, o bueno, si es que cuando uno no le presta atención, pues da igual dónde vaya. O sea, ¿tú te acuerdas de eso? Pues eso es tu seguro en disponibilidad de recursos hídricos. Por tanto, ten en cuenta que esa planta depuradora va a dejar de ser algo que tú hasta ahora no le hacías ni caso ni te interesaba saber dónde estaba, y va a ser una nueva fuente de recursos hídricos que es quien te va a garantizar tu disponibilidad de recursos. Puedes estar echándole la culpa al cambio climático, insultándole si quieres, pero poco vas a conseguir. Toma medidas. Y en la toma de medidas, una bastante lógica, de sentido común y obligada, en mi opinión, sería justamente esta.
Además de que, por sentido común, no hay que darle muchas vueltas, algo que tú has usado de la naturaleza con alta calidad, devuélvelo con la misma calidad. Hasta ahora no lo hemos hecho porque, bueno, parece que nos daba igual o no hemos caído ahí o hasta incluso la normativa lo permite. O sea, actualmente la normativa permite que tú te uses agua de la naturaleza de alta calidad y se la devuelvas con una calidad bajita. Eso está permitido ahora. ¿Qué ocurre con las depuradoras? Tú has usado agua de gran calidad y el efluente de la depuradora tiene una calidad que tú no lo puedes usar para nada. Es decir, eso tendrás que cambiarlo. Entonces, a eso le llamamos adaptación al cambio climático, yo le llamaría pura supervivencia, pura sostenibilidad, en esa línea. Más que cambiar lo de las tormentas que decía Millán, es esa adaptación, pero bueno, que es la garantía de supervivencia y de disponibilidad de recursos. No tenemos otra. No sé si... ¿Alguna cosa más? Bueno, es que estamos en tiempo, Joaquín. O sea, yo estoy sorprendido de la puntualidad en este caso y de que el horario lo llevemos tal cual. Bueno, los minutillos de esta mañana los hemos compensado ahora, ¿no? Con la disciplina de esta tarde. Bueno, pues no sé, si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida la mesa redonda y también pues las sesiones, la jornada de hoy dedicada justamente a lo que venimos diciendo, a apostar por la sostenibilidad en la gestión del agua. Espero que, bueno, todas las intervenciones, yo estoy convencido que se han producido importantes aportaciones muy positivas, muy fructíferas y que, bueno, pues al menos intentemos llevarlas a la práctica. Y si de ahí, pues alguna decisión o alguna implementación a nivel de ayuntamiento o a nivel de cualquier otra administración, pues eso se lleva a la práctica, pues la sesión habrá sido tremendamente productiva. Por tanto, bueno, gracias por vuestra asistencia, por vuestras aportaciones, vuestras preguntas. Nosotros hemos estado encantados de estar aquí con todos vosotros y bueno, pues seguiremos apostando entre todos por esa sostenibilidad en la gestión del agua, porque es la única garantía que tenemos de adaptación al cambio climático y de garantizar esa sostenibilidad que hemos hablado todo el día. Muchas gracias.